Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a hacer una conexión básica a una base de datos. En esta oportunidad vamos a trabajar con los siguientes elementos. Vamos a trabajar con un servidor local que se llama SAN. Este servidor nos va a permitir trabajar de manera localmente. Lo vamos a descargar a nuestro computador. Aquí nos aparecen pues, las siguientes opciones para sistema operativo Windows, para Linux o para Mac. ¿Sí? Digamos, en este caso, como yo lo voy a trabajar desde mi computador, voy a descargarlo en Windows. Yo ya lo descargué. Una vez que descargue el servidor, él se va a descargar en la carpetica SAN del disco local C de cada uno de sus computadores. Entonces se deben de ubicar en el disco local C y ahí se va a crear automáticamente por el sistema una carpetica SAN, este de acá. En esta carpetica nos vamos a ubicar en una carpeta que se llama httdocs. Vamos a buscarla por acá. Miren acá, se llama httdocs. Nos vamos a ubicar en esta carpeta y dentro de esta carpetica vamos a crear nuestro proyecto, ¿sí? ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Vamos a tratar de hacer una conexión a una base de datos y vamos a tratar de ingresar datos a esa base de datos. Y vamos a mirar cómo se actualiza con esa información que se registra, cómo se está actualizando la base de datos en tiempo real. ¿Listo? Entonces crean la carpetica que se llama, ustedes le ponen el nombre. Deben de tener muy en cuenta que los nombres de los archivos que vayamos a colocar deben de corresponder a los que ya, a los que efectivamente vayan ustedes a trabajar. En el caso mío, mi carpeta se llama Proyecto 2 en mayúscula. Y dentro de esta carpetica tengo varios archivos que ya se los voy a ampliar un poquito para que se los logren ver. Yo tengo 4 archivos con los cuales yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes, así como yo los tengo nombrados, ustedes también los nombren tal y cual como están ahí, porque tiene que ver mucho con la secuencia de los lenguajes de programación y de los códigos. Esto les voy a poner un ejemplo, ¿listo? Como primera medida, ¿sí? Antes de empezar a programar, una vez ustedes instalen el servidor SAN en sus computadores, cuando ustedes ya hayan descargado el servidor SAN a sus computadores, lo único que tienen que hacer es ejecutarlo. ¿Y cómo lo podemos ejecutar? Simplemente, una vez ya descargado e instalado, vamos y lo buscamos en nuestras aplicaciones, escribimos SAN y ahí nos va a aparecer el panel de control del servidor. Lo abrimos y vamos a obtener una ventanita como estas. ¿Listo? Yo la voy a agrandar para que ustedes la puedan observar de manera clara. Esta ventanita, ese es el panel de SAN, ¿sí? Y debemos de activar los primeros 2 módulos. El primero se llama Apache y el segundo se llama MySQL. Yo ya los tengo encendidos. Ustedes simplemente, ¿qué van a hacer? Los van a prender. ¿Listo? Les debe aparecer así en color verdecito, que significa que ya están prendidos dentro del computador. ¿Listo? Como yo ya los tengo, pues yo simplemente no los voy a prender, simplemente los dejo ahí quieticos. Una vez que ya estén ahí encendidos, me voy a ubicar en MySQL, que es el con el cual vamos a trabajar las bases de datos, y le voy a dar donde dice Admin. Cuando yo le doy clic en Admin, él me va a llevar a una pestañita como estas. Me va a llevar a una pestañita como estas, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar PHP MyAdmin. Sí, eso es como una aplicación donde vamos a poder gestar nuestra base de datos. Ya estando ahí dentro de esta pestañita, yo debo de crear una base de datos nueva. Yo ya la creé, pero les voy a hacer el ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es dar clic donde dice nueva. ¿Listo? Y aquí me pide un nombre de una base de datos. Yo coloqué base de ejemplo. Vamos a colocar la misma, pero le voy a agregar el 2. Aquí lo vamos a dejar predeterminadamente como aparece. VTF
general zip y le decimos crear. Le doy clic y automáticamente se nos crea la tabla. Listo, miren acá, base de ejemplo número 2, ya está creada la base de datos. Para hacer el ejercicio, yo necesito sí o sí de una tabla para hacer el ejercicio. Entonces yo voy a llamar aquí esta primera tabla usuarios. Número de columnas 4. Y le digo crear. Cuando le decimos crear, nos solicitan que debemos de crear los atributos. Recordemos que nosotros hablábamos que las tablas tienen un nombre, tienen unos atributos. Entonces en esos atributos van a ser muy sencillos. El primer atributo se va a llamar ID. El segundo atributo se va a llamar nombre, el tercer atributo se va a llamar email y el último atributo se va a llamar edad. También nos preguntan acerca de los tipos de datos, ¿sí? En el caso del ID, yo necesito un tipo de dato entero, o sea, INT. Ahí está bien. En el caso del nombre, yo no necesito números, necesito caracteres. Entonces voy a escoger varchar, que me permite escribir caracteres. E igualmente, para email voy a escoger varchar porque me permite escoger números y letras. Y por último, en edad voy a dejar nuevamente el tipo de dato entero. ¿Listo? En la tercera columna me pide una longitud de valores. ¿Qué significa esto? Es el tamaño del atributo que yo quiero. Entonces yo voy a decir que acá, en este primer atributo que es el ID, no puede pasar más de 11 caracteres. En los nombres le voy a poner, pues acá sí bastante, lo voy a poner sin caracteres e igualmente en el correo. En la edad simplemente le voy a decir 3. ¿Por qué 3? Porque pues no es muy difícil encontrar, ¿sí? Una persona que tenga 999 años. Entonces el máximo es este. El máximo 80, 90. Les voy a poner simplemente 3 dígitos. ¿Listo? Entonces ya tenemos los 4 atributos acá, ID, nombre, email y edad con sus respectivos tipos de datos y sus respectivas longitudes. ¿Qué me falta hacer aquí? Simplemente le voy a decir acá donde dice índice, ¿sí? Voy a decir que el primer atributo, que es el ID, debe ser obligatorio. Yo lo voy a llamar primera key. Le digo continuar y le activo este de aquí que se llama el autoincremento, lo que significa que a medida que se vayan insertando datos, se va a ir aumentando 1, 2, 3, 4, 5, sin la necesidad de que yo ponga de manera manual, sino el sistema automáticamente los va plasmando. ¿Listo? Ya con esto le digo guardar. Y listo, ya tenemos nuestra base de datos ahí lista. En estos momentos no tiene nada, ¿sí? ¿Que yo puedo insertar datos desde aquí? Sí, sí lo puedo hacer. ¿Cómo lo haríamos? Entonces desde aquí, o sea, desde la base de datos yo puedo insertar elementos. Entonces le digo aquí insertar. ¿Listo? Y voy a colocar primero el nombre. Entonces vamos a colocar aquí Camilo. ¿Por qué no coloco el ID? Porque recordemos que yo lo coloqué como autoincremento. Entonces él solito se va a colocar acá el valor. En el correo colocamos camilo@gmail.com y en la edad le ponemos 22 y le damos continuar. Entonces aquí esta herramienta que es PHP MyAdmin, él me muestra las sentencias SQL, que era lo que explicábamos en la clase anterior, cómo yo puedo insertar a través de sentencias. Entonces insert into de usuarios, ID, nombre, email, y acá le coloco los datos correspondientes. Pero como ya lo está haciendo internamente, yo simplemente lo dejo quieto, ¿sí? Y le digo continuar aquí abajito. Y listo, miren. Ya hemos insertado. Si yo quiero mirar cómo quedó, le digo aquí en examinar. Y voy a encontrarme aquí con los datos. ¿Listo? Y si ustedes alcanzan a ver el ID ahí, 1 y 2. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver que yo puedo insertar datos desde mi base de datos sin ningún inconveniente. Listo, entonces ya hemos hecho la primera parte, que fue crear la base de datos, crear la tabla de usuarios y colocar los atributos correspondientes. Ahora, si yo lo quiero asociar a un proyecto, ¿sí?
Digamos, en este caso, yo voy a hacer un ejemplo utilizando el lenguaje PHP. Entonces, yo lo primero que yo necesito, bueno, primero voy a trabajar con una IDE, con un entorno de desarrollo integrado que se llama Visual Studio, ¿sí? Voy a trabajar desde ahí. Lo primero que yo debo de realizar acá, ¿sí? Es la conexión. Ojo, recordemos que nosotros en la carpeta SAN HTT2 tuvimos que haber creado una carpetica que se llama Proyecto 2. Esa carpetica es la que yo voy a abrir aquí. Esta carpetica es la que yo voy a abrir acá, mírenla. Proyecto número 2. ¿Sí? Voy la abro, File, Open Folder, disco local C, SAN, HT2 y selecciono la carpeta que creé y le digo seleccionar carpeta. Si ustedes no tienen archivos ahí creados todavía, no se preocupen, los pueden crear acá directamente. Ejemplo, acá ustedes pueden crear aquí conexión.php, pero como yo ya lo tengo, pues simplemente se los voy a mostrar. Qué vacantes. El primer archivo que deben de crear es este, conexión.php. ¿Listo? Vamos a trabajar el lenguaje PHP. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Simplemente voy a hacer la conexión de PHP a la base de datos que acabamos de crear. ¿Listo? Recordemos que ¿cómo se llama la base de datos? Se llama base raya al piso ejemplo número 2. Hay que tener en cuenta el nombre porque aquí no lo van a pedir. Entonces empiezo, obviamente, pues con mi etiqueta de PHP. Aquí son comentarios para que ustedes sepan qué es lo que va. Entonces, estos de aquí son los parámetros de conexión. ¿Listo? Entonces, yo debo colocar un host, un usuario y una contraseña. En el host, como estamos trabajando de manera local, voy a dejar localhost. En usuario, dejo root. En contraseña, no le coloco nada. Lo dejo vacío. Y aquí, en la línea número 6, dice base de datos. Debo de colocar el nombre de mi base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos que yo creé? Se llama base raya al piso ejemplo número 2. O sea que me le hace falta agregar aquí el 2. ¿Listo? Crear conexión. Entonces utilizo la sentencia. Creo aquí una variable new MySQL acá que me debe pedir el host, el usuario, la contraseña y la base de datos. Y por último hago la verificación si efectivamente está conectada. Si no se conecta, pues simplemente me va a mandar un mensaje de error. ¿Listo? Entonces, este primer archivo que se llama conexión PHP, les voy a poner más amplio para que ustedes logren ver lo que yo hice aquí. Mira, ahí está. Son 16 líneas de código. ¿Listo? Listo. Si yo quiero ver la tabla de datos que yo hice, creo un segundo archivo que se llame mostrar usuarios. Creo un segundo archivo que se llame mostrar usuarios.php. Si yo quiero ver la tabla que hice, o sea, si yo quiero ver estos datos de acá en una tabla, pues debo de crear un archivito que se llama mostrar raya al piso usuarios.php. Listo, entonces, ¿cómo funciona esto aquí? Nuevamente vamos a trabajar en PHP y con HTML. ¿Listo? Vamos a utilizar esa sentencia include, esto, que significa una relación entre esta de conexión PHP y estos los dos para que funcionen de manera correcta. Acá lo que dice es incluye el archivo de conexión, o sea, este de aquí. Listo. ¿Cómo hago para que me muestre? Entonces, acá para yo hacer una consulta, que es con el formato SQL, que lo que hemos visto en las clases anteriores, en PHP yo debo escribir signo pesos SQL, dándole a entender al sistema que voy a hacer una consulta en una base de datos. Y acá aparece una pequeña consulta. Seleccionar el ID, el nombre, el correo y la edad de la tabla usuarios. Creamos aquí otra variable de resultado con la variable conexión y hacemos un jQuery, una SQL para la conexión. ¿Listo? Hacemos una condicional. ¿Sí? Entonces recordemos que, digamos, en este caso creo que es una sola fila. Entonces acá simplemente lo que yo estoy haciendo es utilizando el lenguaje HTML para hacer una visualización de la información que tenemos en la base de datos. Entonces estoy creando unas filitas, fila ID, fila nombre, fila email y edad.
Para imprimir cada fila, pues simplemente debo seleccionar para que me lo muestre por pantalla dentro de una tabla que voy a crear. ¿Listo? Si no hay usuarios registrados, me debe mandar un error. Entonces, con esta información de esos dos archivitos, conexión y mostrar, yo ya puedo verificar si efectivamente está funcionando. ¿Y cómo lo hago? Abro una pestañita del navegador Google, ¿sí? Y voy a escribir la siguiente sentencia, ¿sí? Voy a escribir localhost / proyecto número 2 mostrar usuarios PHP, ¿sí? Si yo le digo enter, me va a mostrar una tabla aquí. No estamos trabajando aquí. Entonces vamos a verificar aquí y verificamos si la tenemos que cambiar para que nos muestre el otro proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por acá. Entonces miramos acá la conexión, base de ejemplo número 2, ahí está muy bien. Mostrar usuarios, vamos a mirar conexión PHP, ahí está la conexión correspondiente. Entonces vamos a guardar la información que acabamos de hacer acá. Control C para guardar, control, y guardamos toda la información. Y volvemos a actualizar y ahora sí funcionó. ¿Por qué no estaba funcionando anteriormente? Porque pues no habíamos guardado los cambios que acabamos de hacer. Entonces mire, esta que vemos en pantalla, esta tablita, corresponde a la base de datos que acabamos de crear. Vamos a nivel aquí. Me está mostrando a mí la base de datos. O sea que en ese momento la base de datos sí está funcionando de manera correcta. Esta es una manera de crear conexión con bases de datos. ¿Cómo lo hicimos? Ingresando datos desde la base de datos. Pero si nos llegan a pedir a nosotros, nos dice, profe, yo no quiero que usted ingrese los datos desde la base de datos, sino que quiero que los ingreses desde un formulario HTML. Listo, no hay problema. Entonces, para eso, debo de crear un nuevo archivo que se llama formulario.php. ¿Listo? Vamos a crear un formulario que le permita a las personas registrarse desde un formulario y no desde las bases de datos, porque en sí, ¿cómo funciona el tema de las bases de datos? Desde una página web, ¿sí? No, eso no se hace desde la base de datos, sino se hace desde un formulario. Entonces yo debo de crear un formulario, ¿listo? Debo de crear un formulario. ¿Qué debo de tener en cuenta aquí? Entonces vamos a verificar. Bueno, toda esta estructura es HTML, ¿sí? Acá hay un título, hay un título 2. Vamos a crear unos formularios, ¿sí? Unos labels para que ellos puedan registrar sus datos, nombre, email, edad. ¿Listo? Y vamos a mirar por aquí que todo esté de manera ordenada y que no haya ningún inconveniente. ¿Listo? Ojo. Aquí en la línea número 9 tenemos un archivito que se llama guardar PHP. ¿Sí ven? Acá también tenemos un archivito guardar.php. O sea, debemos de tener en cuenta que esto es lo que vamos a colocar acá. Se debe crear un archivo nuevo aquí, que ya lo vamos a mirar a continuación. ¿Listo? Entonces se crea el formulario. ¿Listo? Se verifica que todo esté bien. Y nos vamos ahora sí al archivo guardar.php. Entonces acá verificamos nuevamente que esté bien con su conexión PHP. Listo. Validar y recibir los datos del formulario. Utilizamos la acción POTS. Verificamos que todo esté bien, sin ningún inconveniente. Registros, formularios, PHP, mostrar usuarios. Ahí está bien. Listo. Yo verifico línea por línea que todo concuerde. Listo. Entonces volvemos y guardamos. Control C, Control C, Control C y listo. ¿Qué hacemos acá en la pestañita del navegador? Entonces, como yo quiero registrar algo, entonces borro y le digo formulario. Y él me va a mostrar un pequeño formulario. Eso es algo muy pequeño. Y le vamos a colocar aquí Camila, que el correo de Camila es Camila
4gmail.com y que la edad es 25 años. Cuando yo le dé registrar, dice usuario registrado exitosamente. ¿Yo puedo volver a registrar otro? Sí. O puedo ver cómo está quedando. Démosle a ver cómo está quedando. Y mire, se añadió a mi lista de usuarios una nueva. Se llama Camila, su correo y su edad. Ahora, profe, si se registró aquí, ¿será que en la base de datos también se actualizó? Pues vamos a mirar. Bien, en el momento tenemos dos. Pero si yo le digo actualizar, vamos a tener que Camila tiene el ID número 3, mírela acá. O sea que se actualizó la base de datos. O sea que sí me está funcionando la conexión de base de datos utilizando lenguaje de programación PHP, lenguaje de etiquetas HTML, estamos utilizando servidor local SAN, estamos utilizando phpMyAdmin para el sistema de gestor de base de datos. ¿Sí? Esta es una forma en la cual se pueden crear bases de datos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Con eso nos evitamos las secuencias SQL, todo ese tipo, sino acá directamente las hacen de manera interna. Entonces, es un método que les puede servir sin ningún inconveniente para hacer conexiones muy básicas entre una base de datos y un proyecto. ¿Listo? Espero que haya sido de agrado esta información y espero que lo puedan aplicar cada uno a sus proyectos. Les dejo este video listo, los voy a cargar en una página de YouTube para que cuando lo quieran ver, lo puedan ver sin ningún inconveniente. ¿Listo? Les agradezco por su atención prestada y nos vemos en un próximo video.